2023. Seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV, en esta cuenta regresiva de la ansiedad para las elecciones y también aprovechando para repasar algunas leyes que cumplen aniversario, que en estos días también coinciden con la rememoranza de esos procesos que van fundando la democracia. Vamos a repasar cuando se aprobó la ley para incorporar el femicidio en el Código Penal, justamente después de una serie de hechos de violencia de género muy profundos que se dieron allá por el año 2010, 2011 y 2012, así que vamos a rememorar esa ley porque, bueno, dentro de los distintos proyectos que se proponen para el balotaje de este domingo, los candidatos y las candidatas de La Libertad Avanza plantean, por ejemplo, la eliminación de el Ministerio de las Mujeres, que es uno de los espacios que, además de que ser creado por instancia de la ley 26485, que obliga al Estado Nacional a tener un ente que regule las prácticas que se llevan adelante para morigerar la violencia de género, también se ocupa no solamente de capacitaciones, sensibilizaciones, campañas de difusión, sino también el monitoreo de la implementación de las políticas para la sanción de la violencia de género. Así que nos parece oportuno en este contexto, y además porque hoy es un aniversario, repasar legislaciones. Y también vamos a repasar leyes que se están discutiendo aquí en la Cámara y en relación a los procesos políticos que se fueron dando en estos últimos días de cara, obviamente, al proceso electoral. Ayer hablábamos con varios diputados de cómo vienen las campañas en los territorios y también la comunicación de candidatos que están ya en la recta final. Voy a saludar a mis colegas en este tiempo de espera, a ver cómo andan ellos, ella, mi compañera Gaby Vulcano. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Amanda? Re ansiosa, como todos, acá en esta mesa por lo menos. Sí, estamos con mucha ansiedad porque viene de largo toda esta campaña electoral. Ha sido una campaña que, había expectativas de si iba a haber un balotaje o no, pero ya llevamos lo que fue toda la campaña previa a las PASO, a las generales, ahora el balotaje, ya el próximo domingo finalmente se va a votar y tuvimos el debate presidencial este domingo último donde pudieron contraponer sus ideas Sergio Massa, Javier Milei. Veremos qué sucede el próximo domingo, pero como decís, obviamente hay ansiedad a ver quién va a ser el próximo presidente de la nación, porque además, creo que lo hemos dicho en otras oportunidades, pocas veces vimos tantas diferencias entre un candidato y otro, entre la propuesta de un candidato y otro, por eso me parece que genera también mayor incertidumbre, que es lo que puede llegar a venir después del 19 de noviembre. ¿Cómo anda Claudio Mardones, que ya está en escena? ¿Todo muy bien? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. La veo muy ansiosa, ¿no? Se respira mucha ansiedad, ¿no? Hay días y días, hay días que estoy más ansiosa, y aparte hay días que menos. y sí, porque aparte la agenda también, la agenda aporta un poco a la ansiedad, más con el escenario que dejó el debate del domingo y el momento de los cierres de campaña, la cristalización final de las apuestas ya sobre el cierre de cada uno de los contendientes y también el interrogante de qué es lo que va a pasar, especialmente en las provincias de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, los lugares elegidos precisamente por Javier Milei y también por Sergio Massa para avanzar con sus cierres de campaña. Lugares para cosechar, valga la redundancia, los votos que faltan y las voluntades de los que optaron por Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y en el caso del ministro candidato, también la recorrida en lugares donde también la estrategia es más de amortiguación, pero por el dibujo que deja
en los números y en las proyecciones el acuerdo de Mauricio Macri con Javier Milei, ¿no? Ahí, por una parte, la reafirmación en algunos distritos como Córdoba, el interrogante de Santa Fe, recordar que Santa Fe no es lo mismo que Córdoba, aunque cada uno de esos distritos concentra el 8% del padrón nacional. En el caso cordobés nos encontramos, bueno, como digo, con una estrategia de amortiguación ante la incógnita de qué es lo que va a pasar con el cordobesismo, por una parte con la dirigencia del cordobesismo y por otra parte con el votante del cordobesismo, ¿no? Votante del cordobesismo que le dio a Javier Milei una victoria en Córdoba. Y en Santa Fe es otra la música, Sí. Especialmente por el hecho de que estamos hablando de una victoria del radicalismo con Maximiliano Puyaro y con una pregunta de qué es lo que va a pasar con ese entramado político en este contexto, especialmente con el peso que también ha tenido Milei, especialmente en Santa Fe. Ayer hablábamos con uno de los diputados de Santa Fe, justamente la UCR, con el diputado Juan Martín, sobre las elecciones, sobre el debate, y mantenía su posición equidistante de los candidatos. Si bien había apoyado primero en la interna a Larreta, después obviamente a Bullrich, que quedó como candidata de ese espacio, bueno, finalmente no quería decir cuál era su posición, manteniendo la neutralidad que planteó Están el cautos. Comité, digamos, Nacional de la Unión Cívica Radical. Pero todo eso va repercutiendo también al interior de los bloques y de las posiciones de los sectores, ¿no? Porque mientras los diputados y los senadores oficialistas están buscando votos por todos lados, acompañando la campaña, los diputados de la oposición, algunos se mantienen en sus lugares, digamos, medio neutrales, y otros, bueno, se van manifestando cada vez más públicamente. En esta camada me parece que fueron los acompañamientos al candidato oficialista de autoridades de otros países, ¿no? De referentes internacionales También, que empiezan a llegarle el otro componente de la campaña. En esta fecha más o menos, ¿no? Los respaldos presidenciales. Sí, España, no sé, Brasil también, Sí, creo. Luis Sí, Ignacio Lula da Silva. Sí. Hubo respaldos presidenciales o de expresidentes, tanto para el lado de Javier Milei, que fueron hace unos días, Claro, mandatarios sobre todo referenciados en lo que es la derecha o la centro derecha. Y en el caso de Massa, bueno, como decían, Ignacio Lula da Silva, López Obrador, presidente de México, el expresidente uruguayo Pepe Mujica, que dijo que lo votaría a Massa con las dos manos. No, lo que decía es que justamente van como configurando los últimos días de campaña con distintas acciones que van repercutiendo y con estas manifestaciones que se fueron dando de los distintos sectores, ¿no? Primero hubo, después de la primera vuelta electoral, de las generales, manifestaciones de los distintos referentes de bloques políticos, con presencia en la Cámara de Diputados, llegando casi a la fecha del balotaje. Ahora pasa esto también con referentes, en este caso internacionales. A Javier Milei le pasó toda la semana anterior con también presencias de diputados que se fueron manifestando, más la semana pasada que esta, respecto también al impacto del balotaje. De hecho, ayer cuando hablábamos con algunos de los diputados de la oposición, planteaban que les había parecido poco propositivo el proceso del el debate que se dio el domingo pasado, en referencia a, bueno, tratar de mantenerse todavía con una neutralidad en las posiciones respecto, ¿no?, a la discusión de qué candidato apoyar ahora en las próximas horas que se va definiendo. Pero acá, mientras tanto, bueno, ha habido actividades, pero actividades que no son parlamentarias. Por ejemplo, hemos visto en las redes sociales que estuvieron por aquí los jueces de la Corte en una actividad de una revista informativa que tiene información parlamentaria y que se estuvieron refiriendo sobre todo al proceso electoral, que, bueno, nos dimos cuenta un poco también por las fotos que circularon por las redes sociales, a partir de usar también este espacio para reconocer institucionalmente a algunos referentes en un proceso muy particular, ¿no? Porque también en paralelo es el Congreso el que está llevando adelante los juicios políticos a los miembros de la Corte. Paradojas que se dan en la política, en este edificio que también representa distintas instancias. Hay que decir que, bueno, varias revistas que cubren la actividad parlamentaria hacen habitualmente cada fin de año un evento también para reconocer a personalidades destacadas, y en ese contexto es que estuvieron aquí algunos miembros de la Corte Suprema, ¿no?, en la jornada del día de ayer.
Y después no hay mucha más actividad de este lado del Congreso. Sin perder de vista que ha sido un año bastante atípico, bastante inusual, porque la agenda de la Cámara de Diputados, un poquito menos la del Senado, pero se ha mantenido muy activa incluso en el transcurso del ya el tramo de definiciones del escenario electoral y en este momento que estamos transitando la previa de la segunda vez que se concreta un balotaje desde la reforma constitucional y la realización de una elección de este tipo. Así que en ese contexto, sí, el Congreso ha dado una diferencia muy clara que tiene que ver con la agenda que tuvo, con la hiperactividad que hemos contado en algunas semanas y que bueno, ya esta semana no porque todos los protagonistas están sumergidos por completo en la campaña y porque además parte del resultado del domingo también va a definir algunas partes de la agenda de lo que queda de acá hasta la finalización de la extensión del periodo de ordinarias que definió el Poder Ejecutivo, y uno de los temas tiene que ver especialmente con el tratamiento del presupuesto. Exactamente, y ver también en ese sentido si se reconfiguran los bloques antes o después de la asunción de los nuevos legisladores, ¿no? Por la definición del resultado electoral del domingo, que hoy también el candidato a presidente del oficialismo estuvo planteando que la Oficina Anticorrupción estaría en un proceso de fiscalización o de conducción en manos de la oposición a partir también de una definición acá del Congreso, así que toma relevancia eso también, que son organismos descentralizados, justamente, que tienen un proceso de fiscalización, sobre todo en el Ejecutivo, en este caso. Sorprendió también esa discusión en esta campaña de unidad nacional y ampliar los espacios. Todo un gesto en este momento en donde, como decíamos, el ministro candidato Sergio Massa está, bueno, transitando una etapa en donde busca seducir el voto del indeciso. Estos son días en donde buena parte de los gestos van a estar concentrados en ¿cómo podríamos decirlo? Adorarle un poquito los oídos a ese indeciso que todavía no tiene claro hacia dónde tomar una definición. Y ahí sí hay gestos especialmente orientados a ese votante, o quien fue votante de Juntos por el Cambio. En el caso de este cambio para la Oficina Anticorrupción implicaría una reforma de la Ley de Ética Pública, el envío posiblemente de una nueva Ley de Ética Pública y tomar un tema que ha surgido varias veces de distintos diputados de la oposición, también de otros que han pasado por el oficialismo, que planteaban que la jefatura de la Oficina Anticorrupción quede en manos de la oposición. Salvo que, como es designado por el Poder Ejecutivo, decida poner en ese lugar a una figura de la oposición y no tanto en un trámite parlamentario que requiera modificar la ley, ¿no? Me parece que también un poco es también esa puede clave, ser un gesto, exacto. que es más en esa clave que lo plantea. No sé si va a tener la posibilidad de dar ese debate tan profundamente. Sí, dijo con acuerdo del Congreso. Sí, así es que hay que tener presente ahí que eso ya implica pasar por acá. Es verdad eso, con acuerdo del Congreso. Gaby, vamos a repasar lo que ha sido el último debate en la Cámara de Diputados, en las comisiones, respecto al financiamiento educativo, que ya está listo para llevarse a tratamiento. La duda que hay es si van a conseguir llevarlo al recinto después del balotaje, antes del recambio legislativo, porque bueno, queda muy poquito entre lo que va a ser el 20 de noviembre, el día después del balotaje, y el 10 de diciembre. Igualmente, bueno, en el oficialismo dicen que van a intentar convocar una nueva sesión, no hay fecha, no hay confirmación alguna, para poder tratar un gran temario entre los que estaría la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Uno de los impulsores de esta iniciativa es justamente el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. ¿Qué es lo que plantea esta iniciativa? Bueno, elevar del 6 al 8% del PBI los recursos para educación en forma progresiva a lo largo de 7 años. Después, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce Carlos Heller, emitió dictamen el miércoles pasado. Sí. Y de ese modo ya la iniciativa quedó lista para ser tratada en el temario de la próxima sesión.
este proyecto, ahora lo vemos en la próxima placa, también tiene dictamen de la Comisión de Educación que preside la oficialista Blanca, ahora se me fue. Blanca Osuna. Blanca Osuna, que, a ver, en la próxima placa lo vemos, y donde se dio el debate más fuerte, si se quiere, porque, bueno, por esa comisión pasaron distintos expositores. Sí, de hecho ella después fue como miembro informante, entre comillas, a la Comisión de Presupuesto al día siguiente e informó todas las modificaciones que se habían incorporado, contó cómo había sido el proceso, qué cosas habían sido discutidas por la oposición, qué cosas no se habían podido tomar, y fue como una gran exposición, sobre lo cual después firmaron el dictamen, básicamente, ¿no? El cierre de la rosca. Claro, fue como... 48 horas de rosca. Fue como justamente el miembro informante en el recinto, hizo como la misma función, ¿no? Totalmente. Así es donde se llevaron adelante las negociaciones para poder firmar un solo dictamen. Lo que pasó en la Comisión de Presupuesto es que, bueno, se obtuvieron 37 firmas, de las cuales 25 correspondieron al Frente de Todos y Aliados, y 12 a Juntos por el Cambio, que lo hizo con disidencias parciales. Estas disidencias parciales que planteó Juntos por el Cambio permitieron de alguna manera que se pudiera firmar un dictamen conjunto entre el oficialismo y la oposición, producto de estas distintas negociaciones que contábamos recién, que se dieron en el marco del debate en la Comisión de Educación. Obviamente ahí Osuna fue clave también para acercar posiciones respecto a algunos desacuerdos que había entre el oficialismo y la oposición. Después vemos en la próxima placa otro de los puntos que fueron muy relevantes en este debate. La iniciativa, la iniciativa busca elevar hasta el 6,5% del PBI los recursos destinados a la educación inicial, primaria y secundaria y de formación docente, y a 1,5% las universidades. Se invierte el aporte que hacen la Nación y las provincias en la actual ley de financiamiento educativo. El objetivo es que la Nación aporte el 60% de los votos y el 40% provenga de las provincias. Blanca Osuna, que fue quien discutió originalmente también el proyecto en 2005, cuando se hizo el primer proyecto de financiamiento educativo y llevó a 6% del Producto Bruto Interno, y de algún modo compensó un poco la provincialización que se había hecho en los 90, ¿no? Y estableció también la paritaria docente, hizo una serie de objetivos también prioritarios para el proceso educativo, incorporó la educación obligatoria preescolar de 5 años, el jardín de infantes, bueno, una serie de iniciativas que vamos a repasar, en este caso, a la diputada Osuna cuando terminó de darse el dictamen en la Comisión de Educación y habló con nosotros y nosotras aquí en Tercera Edición. Bueno, algunas modificaciones tienen que ver con organizar de manera jerárquica o priorizando lo que son los objetivos, ¿no? La ley tiene no solamente la definición, y es muy interesante esto, la definición de poner recursos, de sostener, de financiar, sino a su vez de cómo esos recursos deben materializarse en avances vinculados a la educación obligatoria, en algunos casos, a una franja que está dentro de un nivel inicial, pero que está asociada a una política que ha ganado fuerza en este tiempo, que tiene que ver con las políticas de cuidado. Entonces, la atención de niños, niñas de 45 días a 3 años está definido como una demanda que el gobierno acepta, la hace propia y define su acompañamiento con recursos. Creo que eso, bueno, después cuestiones que hacen a la mejora de la escuela primaria y en particular y con énfasis en la secundaria, abriendo interrogantes sobre una cuestión pendiente, el desacople entre los avances científicos, tecnológicos, el conocimiento, el interés de chicos y chicas que hemos escuchado porque han estado entre nosotros, estudiantes que conforman los centros de estudiantes. Entonces, esa demanda, ese desacople, ese desajuste entre lo que la escuela ofrece y
lo que los chicos, chicas, estudiantes demandan y requieren para estar mejor plantados para lo laboral, para el desarrollo, en fin, digamos, de la vida. Eso también lo refleja la ley. Y por supuesto, bueno, respecto a las universidades, sí hemos trabajado y en eso ha habido modificaciones de la necesidad de compromiso mayor y de articulación entre la realidad universitaria y las demandas y problemas que la educación obligatoria tiene en la Argentina. Escuchábamos a la diputada Osuna, estábamos ahí con Claudito y con Jessica Alcaña la semana pasada hablando con ella. En otro momento del trámite parlamentario. Sí, haciendo mis poses de Mick Jagger de la antigüedad. Vamos a seguir repasando el proyecto de financiamiento educativo. Gaby. Bueno, tengo justo acá un textual de Osuna donde dice la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado. Necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias mediante convenios bilaterales. Por eso la ley sugiere un aumento del presupuesto a un 8% del PBI. Acá nos quedó pendiente algo respecto al porcentaje que aportaría nación y provincia, que contábamos recién, y ese es justamente uno de los problemas o de las discusiones que se planteó en torno a esa cuestión por parte de Juntos por el Cambio, donde no estaban muy de acuerdo con eso porque lo que planteaban es que no se estaba respetando o atendiendo el rol que tienen las provincias en este tema. Bueno, ahí trataron de negociar y ver si se pueden llegar incluso a hacer algunas modificaciones en el propio recinto, pero en principio ya por lo que vimos de lo que tiene que ver con la firma del dictamen va a tener acompañamiento en caso de que llegue, el acompañamiento necesario en caso de que llegue a discutirse en una próxima sesión. Y además Massa lo volvió a nombrar en el debate, cuando hablaron en el módulo, digamos, de educación. Dijo, nosotros mandamos al Congreso un proyecto, de financiamiento educativo. Sí, totalmente se acordó. Todo el tiempo y lo plantea porque también estuvo él en la presentación que se hizo oficial del proyecto antes de las generales incluso, ¿no? Sí, como decía al comienzo, Amanda, es un proyecto que impulsó el propio Massa, del que habló, y ahí, como decimos siempre, en su doble rol, por un lado como ministro de Economía, pero al mismo tiempo como candidato a presidente del oficialismo, donde una de las cuestiones que también le facilitó el diálogo que viene teniendo con un sector del radicalismo, el Frente de Todos, aquí en la Cámara de Diputados, porque todos los temas vinculados a la educación son temas de interés de la Unión Cívica Radical, todo lo que tenga que ver con un aumento del presupuesto para las partidas educativas, lo hemos visto en lo que tiene que ver con la creación de nuevas universidades públicas. Bueno, también la idea un poco de el oficialismo y puntualmente de Massa es tratar de buscar algunos temas de consenso, no solamente en lo que tiene que ver con el contexto de la campaña electoral, sino pensando en un eventual gobierno de Unión por la Patria, donde se va a intentar buscar acuerdos aquí en el Congreso para poder llevar adelante algunas políticas de Estado de las que tanto se vienen planteando desde el oficialismo, que dicen, bueno, hay algunos temas en los que tenemos que estar todos de acuerdo. Uno de ellos es todo lo referido a la educación. Ahí es donde retomo un poco lo que decía al comienzo respecto a los dos proyectos o modelos que nos presentan los dos candidatos presidenciales y en este sentido Javier Milei se ha mostrado con propuestas muy distintas a las de Massa respecto al tema de educación, donde ha anunciado que en un eventual gobierno suyo él iría con una propuesta más similar a la que se aplica en Chile con los vouchers educativos.
Lo que quieren modificar los chilenos, de hecho. Sí. Con la reforma constitucional, con votar a Boric, con toda la movilización de los pingüinos. Después Milei se desdijo un poco de esto, dijo, bueno, en realidad es una de las reformas de tercera generación, no se haría en los próximos 4 años, sino en otro gobierno. Bueno, ahí empezó a plantear eso y sobre todo también dejando a la vista que no está de acuerdo con lo que tiene que ver con la educación pública. Eso también se coló en el debate. Tuvieron un fuerte cruce ahí los dos candidatos respecto a si estaban de acuerdo o no con la educación pública. Sergio Massa le consultó, le preguntó sobre este tema a Milei. Milei ahí dijo que sí, que estaba de acuerdo con la educación pública. Bueno, se trenzaron un poco en torno a este tema. Así que, bueno, veremos si finalmente este proyecto puede ser tratado este año o va a quedar pendiente. Perfecto. Tenemos otro tape también para compartir con ustedes, otra de las entrevistas, la de Eduardo Valdés, que también tuvo su opinión respecto al proyecto de financiamiento educativo. Yo soy un gran respetuoso de la actividad parlamentaria y veo que se trabaja. Y ahora venimos de la Comisión de Educación y escuchamos al ministro Persic proponiendo la nueva ley de financiamiento educativo y me generaba orgullo ver los logros que se obtuvieron con la del 6%, ahora vamos al 8%, ¿no? Y los objetivos que se plantean con esta nueva ley, en el medio de la crisis, sí, en el medio de la crisis, pero ¿sabes qué? La primera ley de financiamiento educativo se hizo con una crisis peor que esta que fue en el 2005. Claro. Y sin embargo los logros que hoy el ministro dijo que tuvo con políticas de Estado, no es con políticas de un gobierno, son extraordinarias. Ahora vamos, gracias a esa ley de financiamiento educativo se pudieron construir las salas de 4, ¿no? Para niños. Sí. Ahora vamos por las de 3. Gracias a eso hemos podido construir escuelas de educación técnica que venían muy rememoradas. Me decía que hoy el 17% de la población educativa, creció el 17% de estudiantes de la educación técnica, ¿no? De los cuales se está equiparando con mujeres que antes no había, eran solo hombres. Las universidades, 2 millones de estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales el 90% son de la universidad pública, de las 19, y en eso están las 19 universidades públicas que se han creado. Parte también del debate que se da en este tiempo aquí en la Cámara de Diputados respecto a cómo robustecer el proceso y el sistema educativo, no solamente con recursos, sino también con nuevas instituciones. Es el caso de las universidades. Recuerden, hay 3 para aprobar definitivamente en el Senado y una cuarta que va a tener media sanción de aprobarse todo ese paquete pronto en el Senado, que está destinada en este caso a la provincia de La Rioja. Muchas más universidades quieren crear porque eso no solamente permite cercanía, arraigo, sino multiplicar los centros productivos y de incorporación de valor agregado a la producción primaria. Hay más placas, ¿no? Sí, así es. Uno de los diputados de la oposición que estuvo muy activo en este debate es Alejandro Cacase, de Evolución Radical, que termina el mandato 10 de diciembre, no pudo conseguir ser reelecto, y lo que dijo es: queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país con la participación de la nación y las provincias, pero aclaró que no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos si no es por vía de adhesión o convenio. Esto es uno de los puntos que te decía Amanda antes que plantearon desde Juntos por el Cambio respecto a este proyecto que impulsa el oficialismo. Así que, bueno, aún así decidieron firmar, como decíamos, en disidencia. No sé si queda así una placa más. Otro de los puntos que establece este proyecto de ley tiene que ver con un ciclo lectivo anual
mínimo de 190 días de clase, un sistema nacional de evaluación, la construcción de nuevos jardines infantes y maternales, algo que es una de las grandes deudas que tienen desde el Estado, porque cualquier mamá, papá que tenga niños o niñas muy chiquitos sabe que es muy difícil conseguir jardines maternales. Y se promueve también la continuidad de la jornada extendida en las escuelas, algo que generó mucho debate aquí en la ciudad de Buenos Aires cuando se empezó a aplicar, y la incorporación de robótica y programación en las escuelas secundarias. Otro de los temas que también se plantea en este proyecto de ley es reforzar y garantizar lo que tiene que ver con la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas. Lo hemos hablado más de una vez, Amanda, respecto a que, por un lado, suena redundante porque ya hay una ley en este sentido, es obligatoria la ESI y, sin embargo, muchos establecimientos educativos no se cumple con esto, ya sea en escuelas públicas como en escuelas privadas. Vemos que a veces hay más dificultades en las escuelas privadas para que se aplique esta ley, pero sin embargo en las escuelas públicas a veces depende de la dirección de esa escuela, del docente o la docente que decide darle una mayor relevancia a esta ley. Así que bueno, se incorporó también en este proyecto de ley. Sí, también importante eso que decías, Gaby, porque hay uno de los candidatos que está en contra de la ESI, otra de las leyes que también se ha propuesto y se ha promulgado en la Argentina y que lleva más de una década de implementación, con sus idas y venidas, con sus dificultades a veces, pero sin duda con la posibilidad de formar juventudes e infancias con mayor conocimiento sobre su desarrollo, su cuerpo y sus derechos sobre todo, ¿no? Vamos a repasar lo que decía la diputada Susana Landricini, también del oficialismo, pero en este caso de la provincia de Río Negro, sobre el financiamiento educativo. El día de mañana, en la defensa de la educación pública, que mañana tendremos el debate con los distintos diputados que pertenecen y diputadas a otros bloques políticos, tanto los sectores del extremo opositor como sectores de lo que se denomina bloques del medio. Tendremos una fructífera conversación, así espero. Tendremos la visita de rectores, de representantes de distintos organismos dentro del sistema universitario y educativo. Así que será una jornada muy fértil en materia de ideas, en materia de convicciones y criterios, tanto en materia filosófica respecto a la educación como eje central de la organización de una sociedad, a diferencia de otros que ponen al mercado en el centro de la organización de una sociedad. Para nosotros la educación es aprendizaje, es formación, es interacción social y es la posibilidad de un ascenso y de una preparación para desempeñarse en la vida, tanto en lo laboral como en lo social, como en lo político, porque hacer política no es hacer partidos, es hacer relacionamiento social en búsqueda del bien común. La escuchábamos a la diputada Landricini hablando de la búsqueda del bien común a través del proceso educativo. Veremos cómo se dan las condiciones en los próximos días para que se pueda aprobar esta legislación. Si es que se reúnen los diputados, es verdad, tienen tiempo hasta el 9 de diciembre, pero todo depende del 19 de noviembre, que está antes, a la vuelta de la esquina ya, y donde se va a definir quién sea presidente, que a partir del 20 de noviembre ya estará armando su gestión para asumir. Acabo de fijarme en el almanaque y le acabo de dar la pésima noticia a Gaby, que con todo nuestro trabajo y nuestra vorágine diaria, nadie se fijó que cae 10 de diciembre y cae domingo. Así que domingo. Vamos a estar acá en el Congreso el domingo. Bueno. Prepárense todos y todas porque veremos quién asuma, si otra vez hay alguna situación vinculada al lugar físico en donde se da esa asunción, que es muy simbólica para no dejarlo pasar, ¿no? Justamente porque si se asume en la Casa Rosada representa muchas otras cosas que la asunción aquí en la Cámara de Diputados. Queremos recordar una fecha que se dio ayer, 13
de noviembre es el Día Nacional de Lucha contra el Grooming o el acoso sexual o el ciberacoso sexual de las infancias, una ley que se aprobó aquí en el año 2013, la 26.904, y desde la Dirección Audiovisual de aquí de la Cámara de Diputados proponen estos contenidos para que conozcamos las leyes que nos asisten en un formato de 1 minuto y puedan saber cuáles son los derechos y también las obligaciones del Estado respecto a este delito. Esta es la síntesis del contenido de esta ley tan importante, la 26.907, que sanciona penalmente, incorpora al Código Penal la figura del grooming o del acoso sexual, del ciberacoso a las infancias a través de los mecanismos de las redes sociales con perfiles falsos. Hay una campaña muy interesante que hace justamente esta Cámara de Diputados y también hay otras que tienen que ver con Presidencia de la Nación que intentan alertar a las juventudes y a las infancias sobre los perfiles falsos en redes sociales para que no caigan en la trampa y sean abusados. Esta ley tiene que ver justamente con el asesinato, lleva el nombre de Mica Ortega, el asesinato de una niña de 12 años que, bueno, fue justamente atrapada a través de un perfil falso en una red social y de esa manera captada y luego asesinada, y en homenaje a ella se legisló esta iniciativa que también se busca promover principalmente en las infancias. Hablábamos de la educación de financiamiento educativo, hablábamos de la educación sexual integral y parte de esos contenidos son los que se ponen en juego a través de las leyes para las infancias que también les asisten derechos. Vamos a ver el momento de la aprobación de la ley Mica Ortega, justamente que sanciona, incorpora al Código Penal aquí en el Congreso de la Nación. Quiero, previo al tratamiento, remarcar a los señores diputados y diputadas que, como todos saben, esta ley tiene que ver con Mica Ortega, la nena que murió en Bahía Blanca, víctima de grooming. Y quiero agradecerle enormemente a la gente de Mamá en Línea que nos acompaña hoy en el recinto, a Roxana, a Luciana Padulo y a todos los que vienen trabajando con el Observatorio de Grooming por acompañarnos en el tratamiento de esta ley que es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el recinto. En uso de la palabra... No en el momento de la votación, sino en el momento del cierre del debate con un Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, porque esto se daba justamente en el mes de agosto del 2021, de la aprobación de esta legislación. Una de las diputadas que impulsó el proyecto y que lo defendió es justamente la exdiputada, porque ahora es actual, secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, para decir bien su título, Jimena López. En su momento como diputada nacional estuvo 2 años en esa función, impulsó fuertemente esta iniciativa y nos comentó en Diputados TV sobre esta ley que se aprobó, como decíamos, en el año 2021. Como miembro del Frente Renovador estoy muy feliz. Hace muchísimos años con Malena, con Sergio, empezamos a caminar este camino largo con la gente de Mamá en Línea, un grupo de mamás que hace desde 2009 que estaban trabajando con este tema.
y que sus hijas habían sido víctimas de este delito. Así que estoy muy, muy contenta además porque el Estado tomó esta bandera, la enarboló, se hizo cargo y eso es muy importante para el compromiso que tenemos como funcionarios públicos. Es un día de mucha felicidad porque creemos que Mica Ortega, que fue víctima en 2016 de este delito, va a descansar en paz. Bueno, justamente estábamos recordando la ley de grooming, era la diputada Jimena López quien hablaba en referencia a un proceso de debate que se fue dando en el año 2021 y que se convirtió finalmente en ley. De eso estamos hablando aquí en la tercera edición de Diputados TV, recordando algunas leyes. No es la única efeméride, hoy vamos a recordar otras más. En un ratito nada más vamos a estar repasando otras leyes que también se aprobaron en la jornada del día de hoy. Pero también tenemos que repasar que se están debatiendo otro proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con la Ley Nacional de Danza, que también obtuvo dictamen y que se espera que cuando se retome la actividad parlamentaria pueda incorporarse también a la Comisión de Presupuesto, que va a estar muy ocupada a partir del 20 de noviembre, ¿no? A partir del resultado electoral. Alguna reunión se va a retomar seguramente en caso de que Sergio Massa resulte electo y si no, bueno, veremos qué pasa, cómo se desatan los días, porque es toda una gran incógnita. Y es una de las preguntas que ya viene circulando incluso desde que venció el plazo para la presentación del presupuesto. 15 de septiembre, en esa fecha fue donde Javier Milei planteó que no presentara el proyecto, que no cumpliera con la ley de administración financiera y que en ese contexto lo presentara después. Lo cierto es que el jefe del Palacio de Hacienda lo presentó el 15 de septiembre, ya sobre el filo de la medianoche. Y desde entonces, bueno, está el plan de cuentas nacionales, el proyecto para el año que viene. Solamente hubo una etapa de reunión informativa, especialmente vinculado con la separata. Y esta otra gran pregunta, ¿cómo se va a articular el trabajo en la Comisión de Presupuesto luego que se conozca finalmente el desenlace de la segunda vuelta? Y si gana Milei, supongo que preparará su proyecto de presupuesto para enviarlo. Algo anticipó en algunas ruedas de prensa que ha dado en estos últimos días, donde dijo que a partir de un eventual gobierno en sus manos lo que implicaría sería el envío de una ley ómnibus, además de una serie de proyectos de ley que estarían todos vinculados con parte de las propuestas de campaña. Y ahí es donde empieza a cocinarse el mayor interrogante, porque lo veníamos diciendo y ha quedado claro que ya desde la primera vuelta no solamente quedó habilitado el camino para el balotaje, sino también definida la foto de la composición política de las dos cámaras del Congreso a partir del 10 de diciembre. Dos cámaras del Congreso en donde el oficialismo se mantiene como primera minoría y en donde en ese contexto resta saber qué es lo que va a pasar con otras fuerzas muy importantes, como el caso de Juntos por el Cambio, en donde hay que ver cuál va a ser el alineamiento de esos diputados y diputadas con la fuerza que conduce Javier Milei. Ya hemos venido repasando un poco también algunas demostraciones, como la que lideró el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que al principio había hecho un planteo de que iban a firmar un pronunciamiento más de 30, 40 integrantes del bloque. Algunos consideran de que eso no se concretó finalmente para evitar una ruptura velada del bloque en este momento y que queda todo en stand-by hasta, como bien vos decías, Amanda, hasta este 19 de noviembre. Sí. No, lo que digo que sí, lo que está más sólido de todo este proceso que se va a develar el 19 es que el oficialismo, el Frente de Todos va a Reunión por la Patria, va a tener casi un centenar de diputados en el recinto. El resto de la configuración de legisladores de otros... Bueno, lo otro que podemos decir es que puede armarse un bloque también
de legisladores provinciales, que incluya por ahí el socialismo, de los misioneros, de los rionegrinos que todavía se mantienen, Bueno, y ver cómo se configura eso. El resto es una incógnita total. dos comportamientos. En el caso específico de la angosta avenida del medio, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con los integrantes del interbloque federal, ¿no? Hay que ver ahí cuáles van a ser los alineamientos. Bueno, una parte, especialmente el socialismo, ya planteó que va a respaldar a Massa. Identidad bonaerense, tenemos a Alejandro Topo Rodríguez y a Graciela Camaño que respaldan a Massa, pero Florencio Randazzo no. ¿Pero ellos se van o no? Bueno, pero en ese contexto ahí nos encontramos con esta otra gran pregunta. Exacto. Y tiene que ver con la interlocución específica del bloque del cordobesismo. Claro, por ahí eso se configura como un espacio propio porque van a ganar número de diputados. Exacto. Acá. Se consolida como un bloque un poco más Un potente. núcleo mucho más potente y otro interrogante que tiene que ver con la expresión en la composición de la Cámara Baja de la fuga de votos por ultraderecha que afectó a Juntos por el Cambio, porque uno de los temas tiene que ver sobre cómo va a ser el nuevo bloque de La Libertad Avanza, ¿no? Un interbloque que actualmente tiene 3 escaños, que va a crecer a 35 o 36, y ahí también se suma otro interrogante que tiene que ver con la discusión de los legisladores y las legisladoras electas en la boleta de La Libertad Avanza, que salieron a rechazar el acuerdo de Javier Milei con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri. Ahí hubo dos momentos. Por una parte, finalmente se confirmó la salida de Pablo Anzaloni. Pablo Anzaloni, diputado nacional electo por La Libertad Avanza, pero principal dirigente del partido FE, el partido que creó Jerónimo Momo Venegas, que dirigente del gremio Guatre. Que ya había sido diputado además. Vuelve a la Cámara por segunda vez a También partir había del 9. así como un destino un poco errático entre un bloque, otro bloque. Fue miembro de Juntos por el Cambio en algún momento, pero también tuvo una relación con el Frente Renovador y con Sergio Massa. Sí, un tema que en el Frente Renovador prefieren olvidar, o sea, específicamente respecto a Anzaloni. Yo me había enterado, también me enteré en el debate lo de Milei cercano al Frente Renovador, Las que charlas yo no leí exactamente. el libro, pero tampoco lo había escuchado en el podcast de Anfibia eso. Bueno, por eso. Y ahí se suma este elemento, porque, por ejemplo, Anzaloni ya no forma parte del futuro bloque de La Libertad Avanza. Los otros dos sí, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires y en la legislatura bonaerense, se conoció la semana pasada que Milei se había reunido con los representantes electos que habían impugnado esta decisión. La verdad que la reunión fue solamente con los diputados nacionales electos. Todo en un stand-by. En provincia de Buenos Aires nada todavía. Sí, en esa reunión que se hizo en el Hotel Libertador, se reunió con los diputados nacionales, también los senadores nacionales electos, donde algunos expresaron tímidamente algunos reparos respecto a la alianza que se hizo con Mauricio Macri, excepto Anzaloni, que dijo directamente lo que pensaba en ese sentido, donde también empiezan a generar algunas dudas por parte de los dirigentes más cercanos a Milei respecto a que algunos de los legisladores electos de La Libertad Avanza ya están en conversaciones con el oficialismo para después del 10 de diciembre, siempre que Sergio Massa sea electo como presidente, pasarse a las filas, no sé si de Unión por la Patria directamente, pero sí a trabajar de manera articulada con el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, como con los misioneros y con los rionegrinos, ¿no? Algo así. Algo así. Ahora seguimos con ese esquema porque me está convocando Lourdes López, que se queda sin luz. Si no, le damos pase ahora porque nos quiere convocar para actividades que se hacen aquí en las inmediaciones del Congreso. ¿Cómo estamos, Ama? Bueno, saludarte a vos y por supuesto a toda la mesa allí en el piso y también a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Está anocheciendo, muy lindo, hermoso, aquí en la plaza del Congreso y bueno, por supuesto esperando y disfrutando de esta tarde espectacular porque más allá que hay un poquito de brisa y que está anocheciendo muy despacio, bueno, hay bastante gente, hay mucha gente haciendo ejercicio, bueno, como para contextualizar en donde nos encontramos, gente que aprovecha para tomar mate
Presidente, y nosotros estamos muy cerca de un lugar emblemático como es la Biblioteca del Congreso, en este caso ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 750, y esta biblioteca consta de varios espacios. Primero el espacio cultural, que ya lo conocemos todos, sobre calle Alsina, que ahí es donde se realizan las obras de teatro, las muestras de arte, exposiciones, bueno, también entregas y presentaciones de libros. Sí. Realmente hay muchas actividades que valen la pena conocer y también cruzarse con diferentes artistas de renombre, pero por otro lado tenemos la Biblioteca del Congreso en sí, el edificio, como les venía mencionando, que consta de 12 salas, y estas 12 salas, por ejemplo, la sala infantil Marianela Walsh, que en algún momento también pudimos visitar y que es una sala interactiva, que bueno, es muy visitada por los más pequeños, por diferentes instituciones educativas, y con esto también tenemos salas de lectura, sala pública de lectura. Antes de empezar a contarles, bueno, cuáles son los espacios, les voy a mencionar algunos de los requisitos que son precisos para ingresar. En este caso los menores, bueno, deben estar menores de 12 años, deben estar acompañados todo el tiempo durante el recorrido. Por ejemplo, no se puede ingresar ni con gorros, ni con sombreros, ni con gafas de sol. Además, para ingresar se requiere la presentación de un documento que acredite identidad con foto y número de documento. Y no se permite, más allá que hay lockers para guardar algunas pertenencias, no se permite guardar maletas medianas o grandes. Así que eso es por algunos de los puntos y detalles que hay que tener en cuenta a la hora de llegar hasta la Biblioteca del Congreso. Si les parece, tenemos un video un poquito también que es interactivo, que es muy importante y es para que ustedes lo puedan ver. Dale. Espacios de la Cámara de Diputados. La Biblioteca del Congreso fue fundada en 1859 para asistir a los legisladores de ambas cámaras, a investigadores y al público. Está revestido íntegramente en nogal italiano, tallado y lustrado, desde los muros, estanterías y barandas hasta el primer piso. Está estructurado en doble altura, con una galería perimetral en el segundo piso que balconea hacia el centro de la sala de lectura. En el piso inferior, las estanterías llegan hasta el cielo raso bajo la galería, y en el centro, en el sector de la doble altura, se encuentran los ficheros y las mesas de lectura. Cuenta con documentos legales y parlamentarios desde 1853 a la actualidad, como también colecciones oficiales de legislación y trámite parlamentario, obras de referencias de carácter jurídico, político e histórico, entre otras. Hoy en día continúa prestando servicio a los legisladores, sus asesores, comisiones y otras dependencias del Congreso de la Nación, legislaturas provinciales, entre otras. Muy bien, bueno, todo lo que es partes y el recorrido también sobre la Biblioteca del Congreso Nacional, y hay que decir que de lunes a viernes, en este caso de 8 a 23, y los sábados y domingos está abierta, en este caso la sala pública de lectura, la sala de referencia de lunes a viernes de 8 a 23, sábado y domingo de 10 a 20. Después sobre la sala de investigación y archivo, hay que decir que para consultar el material primero se debe enviar un mail a un correo electrónico que es dirección, es archivos.especiales@bcn.gov.ar, y así con las diferentes, por ejemplo, la hemeroteca, revistas, es lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 10 a 20 horas y así. Estos son algunos de los requisitos. Recuerden, los menores de 12 años deben estar acompañados, y después, además, igual la sala del Congreso, en este caso la Biblioteca del Congreso, también se reserva el derecho de admisión. Te cuento, Lourdes, que se te ve increíble ahí con las dos cúpulas. Por un lado la cúpula del Molino, exacto, y del otro lado la cúpula con la otra mano, la cúpula del Congreso de la Nación, que se te ve muy bien ahí enmarcada, exactamente, y de fondo también el hermoso monumento, así que un saludo. Estoy también para asistente virtual. Totalmente, como azafata, así que va mostrando los pasos que se tienen que hacer adentro del avión. Hermosa imagen, nos quedamos con ella y te agradecemos mucho por toda esta información. Dale. Un placer como siempre, y les volvemos a invitar para que visiten la Biblioteca del Congreso, Avenida Hipólito Yrigoyen 750. Adiós, hasta luego. Bueno, los momentos han cambiado porque antes la biblioteca funcionaba toda la noche. Son cosas que dejaron de pasar porque hay accesos diferenciales ahora
a través de la tecnología a la información disponible. Estábamos repasando un poco, estoy viendo la hora porque en un ratito nos tenemos que ir al corte, pero estábamos con toda la rosca de cómo va a quedar acá el Congreso de la Nación, que es una gran incertidumbre respecto a el resultado electoral, ¿no? Porque todo eso va a reconfigurar no solamente la vida de todos y todas, sino el funcionamiento de lo que se eligió en las elecciones del 22 de octubre, porque bueno, elegimos diputados y senadores y ahí la expectativa era que alguno salga, se imponga en la elección, y en definitiva es un escenario muy distinto el que se da ahora, ¿no? Porque si se replica que es Sergio Massa, bueno, sí sería como se configuró la elección en octubre. Sí, sabemos que después de la elección presidencial, una vez que ya está definido quién va a estar al frente del Ejecutivo Nacional, hay reconfiguraciones al interior del Congreso, ha sucedido siempre eso, hay realineamientos, tanto por parte de aquellos integrantes de lo que es el bloque oficialista como de la oposición. Algunos lo que plantean, el otro día hablando con alguien del PRO me decía, si gana Sergio Massa va a tener garantizado el número para alcanzar el quórum más allá de la cantidad de diputados que va a tener aquí Unión por la Patria, que son 108 si no me equivoco. Encuentran algunas dificultades respecto a lo que pueda pasar con Milei, sobre todo porque Milei va a querer avanzar con algunas iniciativas, según lo que él planteó durante la campaña electoral, que tienen más rechazo entre los distintos sectores que componen la Cámara de Diputados. O sea que se va a configurar un espacio más opositor que favorable, en definitiva, por todas las composiciones que se dan en la representación política. No le dan los números para el quórum. Ese es el dato, como venías diciendo, Gabriela. Y aparte el otro tema, me parece a mí, que es, bueno, ¿qué va a pasar también dentro de la composición interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, Unión por la Patria, 108, ¿no? Escaños. Juntos por el Cambio, 94 va a tener, 94 miembros. En un momento en donde además algunos consideran de que podría haber un momento de reunificación entre el espacio de Evolución Radical y el bloque de la Unión Cívica Radical. Posiblemente se puede ser parte de ese proceso de reunificación que podría también impactar en la elección del próximo presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Ahí, si hay tantas certezas de un proceso de unificación del bloque del radicalismo, entonces podrían crecer las chances de que Martín Lustó se transforme en el próximo titular del Comité Nacional. Es una de las preguntas porque surge ahí la posibilidad de que logrando tener esas posiciones, el bloque que se referencia acá en esta Cámara, en Emiliano Jacobiti y Rodrigo de Loredo, y en el Senado, en Lustó, bueno, tendría otro cambio porque también empezarían a tener posiciones relevantes en la estructura del partido, luego de un año que cierran siendo candidatos de la lista 3, en algunos casos en distintas provincias, afrontando la derrota incluso con el PRO, pero volviendo hacia el interior del partido con los jalones de la disputa electoral, ¿no? Que los pone en otro lugar en la discusión y que en este caso específico tiene un impacto directo en la Cámara de Diputados. Efectivamente, vamos a seguir conversando de eso. Ahora nos vamos a la pausa con esta hermosa imagen del Congreso de la Nación y del Molino. Y también aprovecho para saludar a todos y todas las trabajadoras y trabajadores de aquí del ámbito parlamentario, porque el 11 de noviembre fue su día, fue el Día de los Trabajadores Parlamentarios, porque se rememora la asamblea del año 13 y allí también la participación de trabajadores que hicieron posible todo ese trabajo. Así que un saludo fuerte a quienes vemos cotidianamente y a quienes comparten aquí también con nosotros cada actividad. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes.
es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Seguimos aquí en la tercera edición y vamos a entrevistar a uno de los diputados, agradeciéndoles obviamente esta posibilidad de comunicarnos. Lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Carlos Heller por la amabilidad de atendernos en el día de hoy. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
¿Qué tal, Alma? Buenas tardes, ¿cómo va? Con mucha ansiedad, la verdad, tengo que confesarle, como está todo pendiente el 19 para absolutamente todo, mucha ansiedad. ¿Usted cómo está con eso, con la perspectiva ¿Con hacia el ansiedad? 19? Sí, con la ansiedad. Y qué sé yo, a ver, yo la verdad que tengo una expectativa positiva. Creo que todo lo que ha venido pasando va marcando una diferencia, yo diría, notable, de perfiles, de personalidades, de templanza, de conocimiento del Estado, de capacidad de gestión, que me da la impresión que sobre todo en lo que puede decidirse en una etapa final de un proceso como este, porque yo parto de la idea que los núcleos duros generalmente no hay argumento que lo convenza, por eso son núcleos duros. Pero lo que define finalmente una elección son los que llamamos fluctuantes, y que a esta altura uno los podría resumir en aquellos que están indefinidos, que por distintas razones tienen dudas. En un balotaje muchas veces se vota más en contra que a favor, es decir, el voto es por la opción negativa, es decir, todo esto está dando vuelta, y en todo eso me da la impresión que la diferencia visualizable entre los candidatos y las propuestas es de tal magnitud que alguien que no tiene a priori una definición no debería dudar. Y eso es lo que me hace ser optimista. No sé si soy claro. El que tiene una definición a priori la tiene. Sí. Y por ahí los argumentos le rebotan. Y bueno, y yo veía ayer en un programa de televisión a algún caracterizado analista que convertía todas las debilidades en fortaleza. Y decía, el otro ganó Massa, claramente, pero justamente el haber perdido muestra que el otro es más puro, que está más limpio, eso es lo que le da la fortaleza. Massa demostró que tiene un gran conocimiento del Estado y el otro no. Bueno, pero justamente eso es lo que hace que todos los que están en contra de la casta, es decir, uno lo puede argumentar de tantas maneras, y que más que nada tiene que ver con las ganas de lo que uno quiere que pase. Mi experiencia a lo largo de la vida es que, insisto, los duros no se modifican, no hay argumento que los cambien, y que sobre los indecisos, un debate como el del domingo tiene que influir. Sobre alguien que es imparcial y que a esta altura llegó diciendo todavía no sé, tiene que incidir, no puede ser que no incida. Y eso me hace ser optimista, porque digamos que la diferencia fue tan notable, y insisto, lo digo con la mayor objetividad de lo que pasó, ¿no? Diputado, ¿qué tal, Sí. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? Apelo a sus años de experiencia política, de haber visto distintas campañas electorales y también elecciones. ¿Qué análisis hace del pronunciamiento que estamos viendo en los últimos días por parte de distintos dirigentes de fuerzas políticas, opositoras inclusive, de jefes de Estado de distintos países, dándole el apoyo al candidato del oficialismo, incluso de personalidades del ámbito de la cultura, intelectuales, un sector del periodismo donde también se ha pronunciado a favor del candidato del oficialismo cuando en otras oportunidades no veíamos algo así? ¿Qué análisis hace usted de esto? Esa síntesis que vos haces, refleja exactamente, creo, esto mismo que yo estaba tratando de decir. No es usual que se verifique expresiones como las que hemos visto estos días, porque primero aparecieron 100 economistas de Piketty para abajo, pero después aparecieron un montón de expresidentes latinoamericanos, y hoy aparecieron
un montón de presidentes en ejercicio, que es absolutamente, desde Sánchez a López Obrador, manifestándose con una contundencia, yo diría, poco frecuente, y creo que tiene que ver con, más que con el voto a favor de Massa, el temor al salto al vacío, a lo desconocido, a lo impensable que representa una propuesta como la que expresa Milei. Me parece que un poco de sentido común es lo que lleva a que se produzcan todas esas manifestaciones. Estamos viendo en Córdoba intendentes del PJ masivamente expresándose, llamando a votar por Massa, para decir una cosa clave, sintomática. Hemos visto gente de Juntos por el Cambio, legisladores provinciales de Juntos por el Cambio de distintas provincias, intendentes de distintos municipios y demás, llamando a votar por Massa. Y creo que, insisto, no es un voto a favor de Massa, es un voto en contra de Milei esencialmente, es un voto al temor a lo que representa Milei, porque en el balotaje se vota más en contra que a favor. En la opción hay una gran cantidad que vota como yo, convencido positivamente, pero hay una cantidad importante que elige lo que considera la variante menos mala. Y creo que ahí la ventaja que le saca Massa es definitoria y creo que es la que va a definir el resultado de la elección. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Diputado, usted menciona Córdoba y era justamente uno de los temas que nosotros veníamos repasando, especialmente por lo que implica el comportamiento electoral de la zona núcleo, ¿no? Por una parte Córdoba y por otra parte Santa Fe. Estamos hablando un poco más, un poco menos, entre el 8 y el 9% del padrón electoral en cada una de las provincias. Pero un poco más en Córdoba, creo que es como el 11. Un poquito menos, pero ahí en ese contexto y en el caso específico de Córdoba, bueno, es una de las provincias en donde Javier Milei se impuso, ¿no? Sin perder de vista que también se impuso Juan Schiaretti, y una provincia en donde Massa y Unión por la Patria quedó en cuarto lugar. Ahí quería preguntarle, porque ¿cómo está viendo usted el desarrollo de esta campaña? Obviamente que hay dirigentes del PJ cordobés que empiezan a respaldar a Massa, siguiendo el camino de Natalia de la Sota, y por otra parte, Juan Schiaretti, en el último tránsito de su tercer mandato como gobernador, muy a favor de Javier Milei, muy crítico de Sergio Massa, un Martín Yarlora que lo va a suceder, que se muestra posiblemente más cerca de Massa, pero quien va a ser el viceintendente de Córdoba, Javier Preto, por ejemplo, que acordó con Yarlora su regreso al cordobesismo, dijo que va a votar por Milei. ¿Qué cree que está pasando en ese peronismo cordobés en este momento? Y si eso alcanza a amortiguar un resultado malo para el oficialismo en Córdoba. ¿Cómo lo ve usted, Heller? A ver, primero déjeme decirle una cosa. Esta es una elección nacional en la que nosotros arrancamos con una diferencia a favor de 7 puntos. Es decir, nosotros tenemos 37 puntos a favor y Milei 30. Eso es lo que hay. Y hay que ver cómo el resto del electorado que votó otras opciones o que no votó se define en la elección. Porque acá gana el que saca mayor cantidad de votos. Es una elección de 2. No hay 3, hay 2. Eso, primera cuestión. Es decir, Milei tiene que, en primer lugar, tener los votos para descontar la diferencia que tiene en contra. Y esa diferencia en los votos que se readjudiquen tiene que ser mayor que la diferencia que hoy que en la previa tiene Sergio Massa. Efectivamente, ¿dónde están esos votos? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hemos visto, hay una... si uno mira el mapa cuando fueron las PASO, las PASO dieron un mapa amarillo. Cuando uno mira las elecciones de las primarias, las primarias dieron mitad celeste y mitad amarillo. Se repartió. La pampa productiva, digamos, la región productiva de la provincia de Buenos Aires cambió muchísimo su voto a favor de Sergio Massa.
Lo mismo pasó en Santa Fe, donde el voto de Massa entre la PASO y las primarias subió un montón. Y lo mismo pasó en Córdoba, donde el voto de Massa entre las PASO y la primaria subió un montón. ¿Por qué digo esto? Porque eso marca la tendencia que yo creo que se va a acentuar. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, Massa va a sacar mucho más votos que lo que sacó en la primaria. Porque no es casual. Todos sabemos leer mensajes, y yo diría que incluso el último mensaje de la foto de Estela Carlotto con Schiaretti ayer. Schiaretti, diciendo las palabras están de más. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras, tiene todo un significado. Que el Partido Justicialista de San Francisco, cuyo presidente se llama Yarlora, se haya expresado llamando a votar a Massa, tiene un significado. Entonces yo creo que, no digo que en Córdoba va a ganar Massa, yo digo que en Córdoba Massa va a sacar muchísimo más votos que lo que sacó en las primarias, y desde ya mucho más que en la PASO, porque en la primaria lo sacó más que en la PASO. La general, sí. Muchísimo más. Creo que va a más que duplicar o tal vez triplicar los votos que sacó en la primaria. Y esos son los que le van a dar el margen para ganar. Yo creo que vamos a volver a ganar por amplio margen en la provincia de Buenos Aires, donde además todo ese espectro del interior que tiene una historia radical y demás, parece difícil imaginárselo votándolo a Milei. Insisto, tal vez voten por Massa sin convicción, pero en la opción parece imposible que puedan votar a Milei gente que tiene una tradición radical. Con alguien que dice que tenía de punching bala la cara de Alfonsín, por ejemplo, para decir alguna cosa, que los males de la Argentina arrancan cuando Irigoyen ganó la elección hace 107 años. Qué sé yo, me cuesta creer que un radical pueda votarlo. Entonces, lo que estamos diciendo no es que la elección va a ser una paliza y que vamos a ganar y que nadie va a votar a Milei. Milei va a sacar muchísimos votos. El asunto es si Massa saca más votos o menos votos que Milei. Yo lo que estoy convencido es que Massa va a sacar más votos que Milei. Diputado, ¿qué influencia cree que tiene el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el electorado de Juntos por el Cambio en el próximo balotaje? A ver, es probable que en el sector duro del PRO esos votos tengan preferencia por Milei que por Massa. No tengo duda. El asunto es cuánto es ese voto. Es decir, empecemos. Los que votaron a Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, ¿están más cerca de votar a Massa o están más cerca de votar a Milei? Yo creo que están más cerca de votar a Massa. Algunos dicen que ya en las generales ese sector, el sector que apoyaba a Larreta, ya se volcó a votarlo a Massa en las generales, igual que un sector del radicalismo. Sí, creo que los números no dan para decir que se ha volcado. Creo que eso pasó en una parte y que se va a acentuar ahora. Justamente creo que se va a acentuar ahora. Yo tengo que pensar que una parte de los que no votaron en las PASO a Bullrich deben haber votado a Bullrich en la primaria. Pero dudo que esos sigan votando a Milei en la segunda vuelta. Son cosas distintas. Entonces, insisto, estamos hablando de quién saca más del 50% de los votos. El que pierda va a sacar una montaña de votos, no es que no va a sacar votos. Reitero, si las elecciones de este tipo de segunda vuelta, en general, terminan en el rango de 52 a 48. Ahí, 53 47, 52 48, 51 y medio, 48 y medio. Siempre andan por ahí. Miremoslas todas y van a ver que ese es el resultado. Así que lo que yo estoy hablando es finito. Es finito, no es grueso. Creo que todo esto que viene pasando, sobre todo los últimos 15 días, termina volcando esa porción
necesaria para que la mayoría vote a Massa. Esa es mi impresión. Quería preguntarle respecto también a la cuestión de los agites de fraude, las puestas en cuestionamiento del sistema electoral argentino, que fueron muy recurrentes en estos últimos días, sobre todo porque no solo algunos voceros y el propio Milei lo planteó, sino porque lo empiezan a agitar de manera constante algunos medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo podrías definir esa estrategia por un lado y cómo podrías también comunicar la solvencia que tiene el sistema electoral argentino? Alguna vez ya en este programa yo recomendé ver un documental vinculado al asesor de Trump, que actualmente ya está corroborado que es asesor de Milei, en temas que tienen que ver con diseño de campaña y demás. El uso del fraude es un denominador común en Bolsonaro, en Trump, en Milei, y tiene un sentido bastante entendible dentro de sus lógicas. Miren lo que hacen. La ley electoral dice que hay que entregar 350 boletas por mesa donde se va a votar. Y le da la plata a cada partido para que imprima esas boletas. La Libertad Avanza entregó menos de 1/3 de esa cantidad y desobedece a la justicia electoral y dice que se queda con el resto y lo va a proveer por su cuenta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que están diciendo, está hoy en los diarios, que es un pronunciamiento de ayer de respuesta al reclamo, a la reiteración del reclamo que hace la justicia electoral. ¿Qué dicen esta gente? No, nuestros fiscales aseguran que van a estar a cargo de la reposición de las boletas. Es decir, no podrían decir después faltaron boletas, porque ahora están diciendo que se quedaron con las boletas para asegurar que van a estar. Segundo, hacer fraude es siempre muy difícil, pero hacer fraude en una elección donde las boletas de los dos son un cuerpo y hay solo 2 boletas, parece difícil. Bastante. Es difícil de hacerle creer a alguien que pueda haber fraude, ¿no? Es decir, son 2 boletas de un cuerpo, porque cuando hay corte de boleta, elecciones concurrentes como hubo en la Ciudad de Buenos Aires, los recuentos pueden ser más complejos. Acá son 2 pilitas, 3 pilitas, porque habrá una de los votos en blanco, de los sobres vacíos. 3 pilitas. Voto de Massa, voto de Milei, voto en blanco. ¿Cómo puede haber fraude? Es difícil. ¿Pero cree que eso va a generar algún tipo de reacción o que solamente es una estrategia para instalar ahora, previo a la elección? Bueno, eso solo. En todos lados fracasó, Alma. Es decir, Trump todavía sigue judicializando. Ya está por venir la próxima elección y todavía está judicializando las elecciones anteriores. Así que yo lo que no creo que esto tenga ninguna posibilidad de éxito, porque lo previo descalifica la cuestión. Es decir, vuelvo a repetir, acá el único mecanismo que uno puede imaginar es que no haya boleta, porque hay 2 candidatos y alguien entra al cuarto oscuro y dice, no están todas las boletas. Y en realidad, si alguien dijo, nosotros nos hacemos responsables, va a haber un fiscal en cada escuela que va a tener las boletas, lo garantizamos, se acabó el argumento. Está la justicia electoral también, está la propia ciudadanía. ¿Cómo puede haber fraude? Entonces, puede ser que se intente, yo diría que los intentos de denuncia de fraude son directamente proporcional a la sensación que tienen que pierden. Porque cuando no tenían la sensación que perdían, no hablaban de fraude. Cuando les instala la sensación que pierden, tratan de instalar la sensación de fraude. Me dejan una, pero yo tengo una que me hace ruido del debate. ¿Cómo no? Una más. Por favor. Esta cosa de Milei cuando compara a Thatcher con Cruyff y con Mbappé. Sí. Más allá del error, que podríamos atribuirlo a que uno no tiene por qué ser un futbolista o un futbolero experto, no es un atributo necesario, y puede confundir a decir que Cruyff es alemán,
Hay que ser bastante desinformado para decir que Cruyff es alemán, pero vamos a suponer que ese es un error admisible. Pero lo que nadie reparó, creo, es que hay un trasfondo. Él dice, no podemos convertir en enemigo a Cruyff o a Mbappé por los goles que nos hizo. Entonces, en lo subyacente es, no podemos convertir a Thatcher en enemigo por los goles que nos hizo. ¿Cuáles son los goles que nos hizo Thatcher? Es terrible lo que encierra esa frase. ¿Cuáles son los goles? El hundimiento del Belgrano, ¿y cuáles son los otros goles? Son terribles. Esa frase de la comparación futbolera, de no podemos convertir en enemigo al que hizo los goles, es de una gravedad institucional terrible. Una falta de sensibilidad, ¿no? Sobre todo por las víctimas fatales. No, pero piensen en lo que encierra, piensen en lo que encierra. Sí, el tipo diputado, está y reconfirmó y ratificó su admiración hacia la figura de Margaret Thatcher, además, que no es menor, ¿no? Además de esta comparación que usted menciona. Pero además de la ratificación de la figura, con Massa diciendo Margaret Thatcher es un enemigo, no anda con vuelta, no dice es un adversario. Margaret Thatcher es la representación de una de las tragedias más grandes que tuvo el pueblo argentino. Y ella en persona tomó decisiones que las hemos visto en los medios, en los noticieros, ordenando la represión. La orden de hundir el Belgrano la tomó personalmente ella. Bueno, la guerra. Estamos hablando la guerra en sí mismo, obviamente. Ella profundamente. Toda esa cosa de lo que ella... Pero igual si amplás lo que admira a Reagan, admira a Trump, admira a Bolsonaro, a Thatcher, no erra una en las admiraciones. Diputado, no erra una en las admiraciones. Bueno, en parte hemos visto en el debate, hay que ver, digamos, cuáles van a ser los costos también y cuánto va a afrontar Milei a partir de estas declaraciones que hizo en el debate, ¿no? Bueno, eso es lo que me lleva a creer que va a perder. Bueno, esa es la pregunta, porque aparte, bueno, usted lo ha visto y aparte a mí me consta que aparte usted sigue mucho las elecciones y tiene muchas elecciones sobre la espalda, así que usted lo sabe mejor que yo. Hay toda una discusión respecto al impacto que tiene el debate de... No, para nada. Experimentado, que es otra cosa. Pero es terrible lo que me hiciste. No, por favor. Pero aparte, ¿sabe por qué? Para poder pensar un poco esto bueno, es el segundo debate presidencial de un segundo balotaje. El debate Macri-Scioli también tuvo un impacto, también con una gran audiencia, un altísimo rating y una diferencia muy grande con respecto a los otros debates, ¿no? Así que hay que ver ahí cómo... Sí. Es muy buena tu acotación, muy buena. Pero con un detalle. Sí. Macri mintió alevosamente. ¿Qué te han hecho, Daniel? Te convirtieron en 678. Yo voy a respetar todo lo bueno que hizo el gobierno de Cristina, voy a cambiar solo aquellas cosas que hay que mejorar, voy a terminar con la inflación, voy a eliminar el impuesto a las ganancias, voy a terminar con el desempleo. Mintió. Milei, desde ese punto de vista, dice la verdad. Nos está diciendo brutalmente lo que piensa hacer. Entonces, mucha gente le pudo haber creído a Macri en ese debate con Daniel Scioli y por diversas razones, insisto, en la opción negativa, porque lo que se termina votando es con quién estoy menos en contra. Insisto, aclaro siempre, los núcleos votan sin dudar y los otros, los indefinidos, en general votan más por a quien no quiero votar que a quien quiero votar. En eso, la diferencia entre Macri y Milei es que Macri, además de todo, es un mentiroso serial, y Milei, desde ese punto de vista, es un brutal sincero, que dice claramente lo que nos va a pasar. Es de una brutalidad descomunal lo que dice. Ahora en ese sentido, diputado, hay una parte, la escena del debate, ¿no?
Y por otra parte, bueno, esta semana que es la búsqueda del voto del indeciso. Pero en el voto del indeciso y también en el voto del electorado pesa mucho la economía. Venimos de un domingo en donde la imagen es que queda el oficialismo fortalecido en este debate. Y el lunes, bueno, venía el otro momento que tenía que ver precisamente con la inflación, 8% de la inflación del mes anterior, luego de 2 consecutivos de 12 puntos mensuales. Entonces, ahí quería preguntarle, en términos de estimación electoral, desde su punto de vista, ¿cómo ve que impacta esto, digamos, en esta búsqueda del voto del indeciso ante estas variables económicas? Me falta decir que efectivamente la inflación es uno de los grandes problemas a resolver y que no está resuelto, pero que el gobierno tomó permanentemente medidas para morigerar los efectos sobre la gente de esa inflación. Y todas las medidas que se fueron tomando, la devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, el bono para los no registrados, el aumento adicional para los jubilados, etcétera, etcétera, lo que hacen es neutralizar el efecto que tiene sobre el bolsillo la inflación, mientras se trata de resolver el problema de fondo. El problema de fondo también permite decir un montón de cosas. Acá tenés, por un lado, a los que dicen que la inflación se va a resolver cerrando el Banco Central, eliminando la moneda y dolarizando la economía, lo cual es un disparate porque eso lo primero que va a generar es un golpe inflacionario exponencial, porque va a llevar el tipo de cambio a vaya a saber qué valor y los precios de todo a cualquier lado y un atraso salarial descomunal. Por lo tanto, lo que va a hacer es agravar sustancialmente la situación de los sectores de ingresos fijos, de los jubilados y de los trabajadores, registrados y no registrados. Y de quien tiene una propuesta y donde dice, miren, estamos tomando medidas de coyuntura para que los efectos se neutralicen, pero al mismo tiempo estamos tomando medidas de fondo para actuar sobre los factores. Yo creo que en la plataforma o en el planteo que hace Massa hay por ahí un exceso de circunscribirlo a lo macro, que esto se resuelve fortaleciendo las reservas y mejorando la situación fiscal. Yo creo que eso está bien y hay que hacerlo, pero también hay que actuar sobre la puja distributiva, porque la inflación es producida en la Argentina esencialmente no porque se emite moneda, sino por la apropiación de la parte de la torta que hacen los formadores de precios. Y si no se ataca eso, es muy difícil de resolver el problema de la inflación en la Argentina. Quería preguntarle por qué está pendiente el tratamiento del presupuesto. En el sentido que veníamos hablando, venís pensando que, bueno, Massa probablemente sea presidente, el 20 de noviembre es feriado, pero el 21 ya no. Si se dan los resultados de esta manera, ¿van a convocar para esa semana volver con el presupuesto? Queda poco tiempo. No sé, a ver, eso ya excede mis facultades. No sé si esa semana da para convocatoria si ya no está hecha, porque hay un tema de pasaje, etcétera. No te olvides que la Cámara es un órgano federal y viene gente de todo el país. Y entonces yo me imagino que vamos a comenzar a tratar el presupuesto la semana siguiente. Ajá. Y también me imagino que, a ver, vuelvo, supuesto gana Massa, sí. supuesto gana, no sé qué pasa. Eso nadie sabe. No quiero hacer consideraciones. Gana Massa, vamos a tratar el presupuesto, vamos a tratar la separata junto con el presupuesto para ver qué cosas de la separata se pueden tomar. Cuando se digo se puede tomar, no es si a mí me gustan o no. ¿Qué cosas podemos generar consenso mayoritario para que tenga los votos necesarios para poder incluirlo en el presupuesto? Massa ha dicho que al proyecto de presupuesto enviado con un déficit de 0,9 lo quiere convertir en un presupuesto superavitario de +1. Para llegar a esto hay que generar nuevos ingresos, no hay otra manera que plantearlo, y esas son algunas de las cosas que están incluidas en la separata. Hay también, alevosamente, porque por ejemplo en la separata, lo de los inmuebles rurales, está clarito, dice 450
residentes argentinos que son dueños de propiedades rurales en el exterior. Y hemos escuchado en el debate decir que Massa quería gravar los inmuebles rurales. Hemos escuchado a la candidata a vicepresidenta, y creo que Milei lo dijo también, que Massa iba a aumentar el precio del pan porque iba a eliminar el IVA diferenciado que hay sobre el pan. Sí. Es un disparate, es un disparate. Bueno, entonces, quieren meterle miedo a la gente por todos los medios, pero volviendo a la pregunta, me cuesta creer que estén dadas las condiciones desde el punto de vista de lo formal, del funcionamiento, para que se pueda convocar a una reunión para la semana del 21. Creo que la semana del 21 tendremos que afinar los trabajos de las propuestas, convocar para el martes de la semana siguiente, y ahí entrar a meterle fuerte al tratamiento. Me imagino bueno, que vos va a sos el haber... presidente de la comisión para ir diagramando un poco. Me imagino que va a haber... A ver, para que el presupuesto sea ley lo tiene que aprobar diputados y senadores. Sí. Por lo tanto, me imagino que va a haber una prórroga de ordinarias por lo menos hasta fin de año. Claro. Eso es lo que yo me imagino. Nadie me lo dijo, no estoy dando una primicia ni nada. Estoy diciendo lo que yo me imagino. Yo me imagino que o va a haber una extensión del periodo ordinario hasta el 30 de noviembre, o va a haber un llamado a extraordinarias o la creación de extraordinarias hasta el 30 de noviembre para que tengamos el tiempo de tratarlo en diputados y en senadores y que antes de fin de año tengamos aprobado el presupuesto. Gracias, diputado, por este ratito y por este espacio para compartir un poco de reflexiones a días. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, estamos todos y todas acá contando los días. Obviamente el oficialismo está mucho más expectante, con posibilidades o esperanzas de que se dé todo positivamente y sea Massa presidente. Desde la oposición, ayer les contaba, hablábamos con Juan Martín, diputado de la Unión Cívica Radical, que además va a ocupar un cargo en el Ejecutivo de Santa Fe, como parte de, no sé si es el Ministerio o Secretaría de Ambiente. Estaba un poco más escéptico al respecto, sin manifestarse incluso su posición, ¿no? Sosteniendo esa neutralidad que viene sosteniendo la Unión Cívica Radical. Sí, igual, Amanda, hay que decir que nos sorprendió el resultado de las PASO, sorprendió también un poco el resultado de las generales, así que hay que tratar de ser los más cautelosos posibles respecto a lo que pueda pasar en el próximo balotaje, donde, bueno, obviamente un sector importante del oficialismo se muestra muy positivo respecto a lo que puede llegar a pasar el próximo domingo. Recién nos lo decía el diputado Carlos Heller. Sin embargo, hay algunos otros integrantes de Unión por la Patria que tratan de ser bastante más prudentes diciendo, bueno, vamos paso a paso, sobre todo respecto a lo que sucedió el domingo último en el debate presidencial, donde más allá de las opiniones al interior de las dos fuerzas políticas que van a competir el próximo domingo, los principales medios de nuestro país y también de los medios internacionales daban como ganador a Massa en ese debate presidencial, pero enseguida, aparecen los planteos de que no necesariamente eso después redunda en una mayor cantidad de votos en las elecciones. Uh-huh. La verdad que es un poco lo que venimos diciendo también en relación a las encuestas, ¿no? Donde las encuestas que se han hecho hasta el momento a veces daban ganador o arriba alguno de los candidatos, donde, después no se reflejaba, no resultaba así. En ese sentido, me parece que por eso también hay bastante cautela, incluso dentro del propio equipo de Sergio Massa, ¿no? Cautela que en parte se puede percibir a partir de los cálculos que compartía con nosotros Carlos Heller, ¿no? Presidente de la Cámara, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hablaba de una diferencia muy pequeña y este es el tema. Realmente lo que
empieza a surgir de los cálculos en esta jornada, sigue siendo un cálculo muy ajustado, una ventaja o desventaja a favor de un candidato o del otro que es muy pequeña, y eso también multiplica los interrogantes sobre cómo va a ser la respuesta de cada uno de los contrincantes a la hora de reconocer el resultado, y en donde la otra gran pregunta tiene que ver con la velocidad del escrutinio provisorio, que se espera que sea mucho más rápido que la vez anterior. No perdamos de vista que se esperan recién los resultados a partir de las 21, pero que en la primera vuelta, ya antes de las 22, ya había una cantidad consolidada importante que estaba por arriba del 70% de las mesas escrutadas en los principales distritos. Así es que creo que parte de la gran incógnita respecto a una mayor o menor desventaja se va a terminar de resolver en pocas horas durante la noche del domingo. Esta es una de las cuestiones en donde, bueno, es el límite final respecto a las cautelas y a los cuidados, pero en una foto que para el oficialismo también ha encerrado complejidades. Por una parte, biblioteca dividida entre consultores y analistas respecto al impacto que tiene un debate de estas características, un debate a una semana de la segunda vuelta. Y por otra parte, las características de un oficialismo con un panperonismo que se ha ordenado detrás de la figura de Sergio Massa, pero que también afronta las inclemencias de la economía, como hablábamos con el diputado Heller. No habían pasado 12 horas del desenlace del debate del balotaje y finalmente se conoció la inflación del mes anterior, un 8%, 140% de inflación interanual, y también las consecuencias que tiene en el electorado el deterioro del ingreso y el impacto de la inflación en los precios. En ese contexto, este es uno de los ingredientes que le suman más incógnita a la contienda que se pone en juego este domingo. Por una parte, un oficialismo que se reordena y que aún así, con las condiciones económicas desfavorables, no pierde competitividad, y por otra parte, un Javier Milei que después de haber quedado segundo en la primera vuelta, transita ya la tercera semana de lo que es la reconfiguración del acuerdo entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y La Libertad Avanza. Esta es la foto a hoy martes, en donde, bueno, muchos ya se preguntan cómo va a ser la agenda de la semana próxima, pero en un escenario en donde en las próximas horas la búsqueda del voto indeciso va a ser mucho más pronunciada de lo que estamos viendo hasta ahora. Efectivamente, de todo esto lo vamos a estar viendo en los próximos días. Para definiciones queda poco, porque el viernes a las 8 de la mañana comienza la veda electoral. Todo se sintetiza entre miércoles y jueves, se concentra la campaña electoral. Vamos a escuchar también al diputado Alejandro Topo Rodríguez, que pasó por aquí, está haciendo sus últimos recorridos por la Cámara Baja, deja el 9 de diciembre de ser diputado, pero anduvo por el análisis y compartió justamente su perspectiva sobre el balotaje que será el próximo 19 de noviembre. Hoy estamos optando en el marco de un balotaje, y hace ya bastantes días que junto con Natalia de la Sota y otros compañeros de nuestro espacio hemos comunicado que vamos a votar a Sergio Massa. Bueno, hay una primera consideración en mi caso, y es una cuestión de valores. Yo respeto mucho la posición de Milei y la de sus votantes, pero hace ya mucho tiempo yo supe que Milei había dicho textualmente que admiraba a Margaret Thatcher, la primera ministra británica de Inglaterra cuando sucedió la Guerra de las Malvinas, que admiraba a Margaret Thatcher porque cuando tuvo que pelear una guerra decidió hacerlo y la ganó. Respetuoso como soy de esa opinión, también soy firme en mis convicciones. Yo jamás votaría a una persona que en Argentina tenga esos valores, y lo respeto. Pero luego también, como corresponde, hay que trabajar analizando las propuestas. Y entre las decenas de propuestas hay varias que no solo no comparto, sino que creo que es exactamente lo contrario a lo que necesita la Argentina. Por ejemplo, Milei dice y sostiene por escrito hace ya tiempo que Argentina necesita ir a un modelo de comercio
abierto internacional, abierto de manera unilateral, apertura comercial unilateral. A la chilena le agrega. Eso significa, en términos de política pública, que asume el nuevo presidente y durante los primeros 6, 12 o 18 meses se generan políticas de apertura comercial irrestricta, que es lo que dice por escrito, bajo el supuesto de que eso va a generar una baja de los precios o del índice general de precios de la economía. Y eso es cierto en la primera etapa, cuando ingresan productos que pueden ingresar mañana mismo, muy baratos comparado con el precio hoy promedio de la Argentina. Cuando nuestras pymes cierran, cuando aumenta nuestra desocupación, el precio de esos bienes y servicios aumentan automáticamente. Ya conocemos cómo funciona ese mecanismo y yo no comparto eso, especialmente porque nuestra fuerza expresa o ha pretendido expresar al federalismo productivo, a la industria, a la agroindustria de la Argentina, y eso hay que cuidarlo con mucha inteligencia porque tampoco sostenemos un modelo de cerrarnos comercialmente al mundo. Los países que cuidan el comercio y cuidan su propia producción hacen un inteligente y delicado equilibrio entre abrir e impulsar la propia producción. Y eso además es una tarea permanente. Usted tiene que estar día a día controlando que los instrumentos de la política comercial sirvan al desarrollo nacional sin encerrarse a la posibilidad de comerciar con el mundo. Escuchamos al diputado Alejandro Topo Rodríguez haciendo su análisis respecto al proceso electoral en curso que va a concluir el próximo 19 de noviembre. Pero al inicio del programa, en este mismo lugar, les comentaba que hoy había una efeméride importante que tiene que ver con la aprobación finalmente, un 14 de noviembre, pero del año 2012, de la ley que incorporó al Código Penal la figura de femicidio, además de incorporar también la de crimen de odio. Unas circunstancias muy terribles nos acosan en estas horas respecto a la violencia transfóbica y travesticida. Pero el 14 de noviembre del 2012 hay que posicionarse en aquel entonces un Frente para la Victoria que tenía mayoría en la Cámara de Diputados. Ya había pasado toda la discusión de la 125, ya había pasado toda la discusión del Grupo A, que había sido un par de años antes. Todavía no se había configurado Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, y los distintos bloques estaban constituidos de maneras muy distintas a las que hoy se conocen en el Congreso de la Nación. Pero igualmente hubo un trabajo muy importante en ese tiempo para profundizar la lucha contra la violencia de género. Todavía no había estadísticas oficiales, eran organizaciones no gubernamentales las que se ocupaban de hacer relevamientos a través de los medios de información, contando la cantidad de crímenes que se daban a publicidad por los medios gráficos principalmente como fuente para ese trabajo, y se contabilizaban alrededor de 250 asesinadas por condiciones de género por sus parejas o exparejas. Todo eso suscitó una serie de discusiones. En el año 2012 fue un crimen aberrante el de Carla Figueroa, asesinada por su pareja, que había sido liberado luego de estar preso durante un tiempo por violación hacia esta mujer, Carla Figueroa, y como había una vieja figura del Código Penal que se llama avenimiento, se la liberó a su violador y finalmente, con la excusa de que se iba a casar justamente con Carla Figueroa, finalmente fue asesinada. Todo esto sucedió en La Pampa. En abril del 2012 se aprobó una ley que tenía que ver con sacar del Código Penal, dar de baja ese artículo que reconocía esa posibilidad, y a partir de eso el Congreso de la Nación comenzó a trabajar, esta Cámara de Diputados, en una discusión en torno de incorporar al Código Penal la sanción específica por el crimen a las mujeres por su condición de género. Y es por eso que se sanciona la ley 26.791, como decíamos, finalmente, después de un largo trabajo en el 2012, en abril comenzó la discusión y terminó en el Congreso un 14 de noviembre. Lo que hace es agravar las penas por homicidios cuando estén motivados por la condición de género de la persona. Es una ley no sobre violencia de género, sino específicamente sobre crimen hacia las mujeres y en este caso también las disidencias sexuales. Agrava la pena por homicidio cuando esté motivado por esta condición. Justamente lo que tengo para contarles que fue una ley que en su momento se comenzó a discutir acá en la Cámara de Diputados, como les decía, en el mes de abril. El 18 de abril del 2012 fue aprobada por 206 votos afirmativos y 50 ausencias, ninguno negativo.
El 14 de noviembre también se aprobó por 223 votos afirmativos. Algunos de los diputados y diputadas que estaban en ese momento en la votación son Mario Fiat, que fue después senador de Jujuy, que también deja su lugar en el Senado, el diputado Miguel Ángel Base, que también el 10 de diciembre termina su tercer mandato como diputado nacional, el diputado Leonardo Grosso, la actual senadora Gladys González, cuando era diputada también aprobó esta ley, y estuvieron ausentes de la votación las diputadas Graciela Camaño, la diputada Elisa Carrió, por ejemplo, o el diputado Acef, que todavía está aquí en la Cámara de Diputados, y que la ausencia es una forma a veces de no acompañar estos proyectos. Pasó después, como les decía, por el Senado, ahí se modificó y finalmente el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, aprobó su texto original porque le parecía mejor. ¿Qué hace? Incorpora la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona o que sea perpetrado o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Recordemos que veníamos de crímenes horrendos como también, por ejemplo, el asesinato de Wanda Tadei, la entonces mujer de uno de los integrantes de la banda Callejeros. Recordemos, hay que volver mucho para atrás, pero Callejeros era la banda que estaba empezando a tocar cuando se incendió Cromañón y hubo más de 130 víctimas fatales y cambió completamente la configuración en ese momento justamente de las normativas para la reglamentación de los espacios de esparcimiento para las juventudes. Y en ese mismo contexto, esa sesión donde se aprobó la ley que incorpora el femicidio, se estaba reparando a las víctimas económicamente, también a las víctimas de Cromañón, ¿no? Poniendo en sintonía la violencia que encarnaba en ese tiempo, el horroroso crimen por incineración, por quemada de Wanda Tadei por parte de Eduardo Vázquez, que era su pareja y estaba detenido por justamente lo que sucede en Cromañón. En 2022 son los últimos datos que tenemos. Ahora la justicia argentina lleva un registro. Como les decía, en 2012 no había registro, lo hacían las propias organizaciones sociales. Registró justamente que hay un femicidio cada 35 horas. Aún hoy, cuando tenemos ley Micaela, cuando tenemos ley que pena y que condena a los femicidas, cuando tenemos leyes que reparan a las víctimas de femicidio, a los niños y niñas que han perdido a sus madres producto del femicidio. Incluso hoy una mujer es asesinada cada 35 horas. Se registraron 252 víctimas letales de violencia de género en el 2022. En el 2012 era más o menos parecido también el número. No hemos bajado en cantidad de asesinatos. Según la Corte Suprema de Justicia, su oficina de violencia doméstica, que es gratuita, que está abierta los 365 días del año, que tiene una similar en la provincia de Tucumán, que recibe de manera permanente denuncias, interviene para que se puedan justamente acceder a las exclusiones del hogar, establece que el 96% de las personas denunciadas por violencia de género son varones y en relación al vínculo que mantienen con las víctimas, el 80% tienen relaciones sexoafectivas con las víctimas justamente. Esto es una forma de conmemorar la ley 26.791 que se aprobó en el 2012 y que es un intento también de poder incorporar dos incisos dentro del artículo 80 del Código Penal, el inciso 3 y el inciso 11. En el inciso 3 se reconocen los crímenes por odio de género como forma también de agravamiento, tiene cadena perpetua, no son excarcelables, y también la figura de odio, de femicidio, en definitiva, como inciso, que establece justamente esto que decíamos de quien matare a una mujer por su condición. En estas horas, les decía, hay una noticia muy dolorosa, que es el asesinato en el contexto de violencia de género de esta mujer, Zoe López, una activista travesti muy importante de la República Argentina, una de las pocas sobrevivientes de la primera época del movimiento trans en Argentina, una de las que coordinaba, la principal referente del Hotel Gondolín, un centro de derechos humanos declarado justamente por la legislatura porteña como espacio de defensa de los derechos humanos de las personas travestis y trans. Fue asesinada por su pareja el día sábado. Estaba muy próxima a volver a visitar a su familia. Ella es oriunda de Salta. Hoy va a ser su velorio en el Hotel Gondolín, que es un espacio, bueno, abierto también a
a que todas las personas que quieran conocer un poco de la vida travesti trans puedan acercarse a reconocer y asistir también, porque viven una importante comunidad de mujeres trans en ese hotel, y se las va a estar despidiendo trabajadora de Casa de Gobierno. Hubo un homenaje muy conmovedor el día lunes cuando se conoció la noticia de su asesinato, y comenzará entonces un proceso judicial para honrar su memoria principalmente y condenar a su victimario, ¿no? Que deberá enfrentar ahora a la justicia a partir de esta ley, ¿no? Que hoy conmemoramos su aprobación aquí en la Cámara de Diputados. En homenaje entonces a Zoe López, también queremos compartirles con ustedes un breve resumen de la importancia de esta ley que implica la incorporación de la figura de femicidio a nuestro Código Penal. Bueno, aquí estamos terminando ya el programa, ¿no? También homenajeando a Zoe y viendo la importancia de estas leyes que aprobó este Congreso. Así es, Amanda, que son leyes muy importantes que supimos conseguir en estos 40 años de democracia y que hay que defenderlas, porque si bien son leyes, hemos visto en otras partes del mundo donde frente a los avances también hay una respuesta donde muchas veces lo que se busca es retroceder y dar marcha atrás con aquella legislación, esa normativa que amplía derechos y también reconoce situaciones injustas que vienen sufriendo hace muchísimos años distintos sectores de nuestra sociedad que en general suelen estar más rezagados. Exactamente. Durísimo. Gracias por este informe, Amanda, pero también sin perder de vista no solamente el impacto de esta ley, sino también el otro costado, muy pocas veces advertido, que es la cantidad de travesticidios que siguen repitiéndose en nuestro país y muchas veces muy invisibilizados. Nos vamos entonces de esta manera. Hasta la próxima. Nos reencontramos aquí en Diputados TV.